mañana yo quiero regalarle una palabra a todos y está en Hechos capítulo 17 y fue una palabra que el Señor nos resaltó en medio de la oración. En medio de la oración esta semana el Espíritu Santo nos guió. Le exhorto, igual que el libro de Hebreos, Romanos y el libro de Hechos, es muy rico en conocimiento y especialmente en aquellos que estamos creciendo en el conocimiento de la palabra. En Hechos 17, quisiera leerlo todo, pero vamos a leer solo algunos versos. Pero lean el libro de Hechos una y otra vez, léanlo en diferentes versiones. Yo terminé de leer el libro de Hebreo en la Reina Valera, la comencé a leer en la NTV y la voy a seguir. Cada vez que termine una lectura de un libro en una versión, me voy para la otra porque eso nos enriquece. Amén, hermeneutas del nuevo pacto. Amén. Hermeneutas del nuevo pacto. Leer las escrituras. Vamos a leer las escrituras con amor y compasión. Amén. En Hechos, capítulo 17, verso 1 al 3. Y vamos a ir saltando algunos versos. Amén, porque los mismos versos muchas veces son el mensaje, como le decía en su exposición. Cuando estén ahí me confirman, por favor. Dice la escritura en Hechos 17:1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de dígamelo todo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. El verso 11, vaya conmigo. Y estos eran los de Berea, hablando de los discípulos de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos, subraye, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica se enteraron, lo supieron, que también en Berea era anunciada. Dígame qué anunciaba el apóstol. Fueron allá y también alborotaron a multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Quiero que entre conmigo en toda esta experiencia. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les escuchaban predicar el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Ojo con eso, porque ese es nuestro mensaje. Amén. No es falda, no es pantalón, no es jean, no es moño. Es el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Alguien dice amén? Y tomaron a Pablo y le trajeron a Areópago. Areópago era como un centro judicial, como un lugar de juicio, donde
de una corte, sí, gracias. Era una especie de corte donde se veían los casos de homicidios, donde se reunían los altos dignatarios, la gente inteligente, la gente preponderante de la ciudad, la gente con sentido de criterio, la gente importante para juzgar los casos que se le presentaban. Amén. Así que lo llevaron allí al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Y esto es clave, esto lo dice todo el que nos escucha. Queremos saber, pues, qué quiere decir esto. Y si el que quiere y el que escucha quiere saber qué quiere decir lo que estamos diciendo, lo primero que tenemos que saber qué quiere decir lo que estamos leyendo somos los predicadores. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad que sí, hermeneuta? Por eso es que este curso es tan imprescindible y mucho más desde la perspectiva del pacto que nos gobierna. Amén. Porque Pablo ejerció una hermenéutica precisa desde el pacto que a él se le reveló. Amén. Pero lo que quiero destacar de este verso 20 es que la gente decía, ¿qué quiere decir él con lo que está diciendo? ¿Qué es lo que significa? El apóstol Pablo enseña también en Corintios que sí, las palabras que emitimos carecen de sentido, carecen de lógica, no vamos a tener fruto, no van a edificar. Por eso tenemos que aprender a decir las palabras con precisión, con sentido coherente y gobernado, reitero, con la fe que nos gobierna. Eso fue lo que Pablo predicó. Así que vamos a dar un salto al verso 24, porque allí está Pablo. Desde el verso 23, Pablo sigue predicándole y dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, directo a la yugular. ¿Cuál era el problema? ¿Qué dice el verso 16 y 17? Que él se enalteció su espíritu al ver la idolatría. Y cuando él predica, no va a dar vuelta, no va a buscar argumentos, sino que va directo al problema, directo, pero entra con esta gracia apostólica y divina, ¿verdad? Tomando de sus propios recursos, ¿verdad? Y haciéndolo que vaya a favor de él y contra ellos mismos. Que Dios nos libre de ser como estos griegos que adoraban o decían que adoraban a un Dios no conocido. El contexto histórico es que ellos eran tan sincretistas, tan idólatras, que ellos tenían una representación de todos los dioses del mundo ahí en ese templo. Y por si acaso ellos no querían ofender a ningún Dios, y por si acaso se le quedara uno, entonces ellos ponían al Dios no conocido. O sea, nosotros los griegos no lo conocemos, pero si existe, nosotros también lo adoramos. Que el Señor nos libre de nosotros tener esa mentalidad de adorar a un Dios que no conocemos. La iglesia es distinta. Adoramos a un Dios que conocemos, a un Dios que se nos ha revelado en Cristo y que también se nos ha revelado en el corazón. Y por eso podemos hablar no de la filosofía ni del conocimiento cognitivo, de la lectura de un libro, sino desde la experiencia vivida de que Cristo es real, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro libertador, de que Él es nuestro sanador. ¿Alguien dice amén? De que Él es nuestro redentor. Y sobre todo, que el énfasis del apóstol, que él quería demostrar con sus argumentos que Jesús es el Cristo.
Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. No en demostrar que tenemos nosotros la razón o que nuestra línea de pensamiento es la adecuada. Lo único que un predicador, un hermeneuta del nuevo pacto tiene que enfocarse en que quien lo escuche quede convencido de que Jesucristo es el Señor. El único que salva, que libera, el único que perdona eternamente, el único gran y sumo sacerdote que se presentó ante nosotros, ante el Padre, y aún permanece intercediendo por nosotros. ¿Alguien dice amén? Ese es nuestro enfoque, que la gente sepa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Redentor, que Jesucristo es la paz, que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es la salvación. Ese es nuestro enfoque, es el enviado. No esperamos que llegue la bendición ya se manifestó. Cristo es la bendición de esta humanidad. Cristo es la libertad de esta humanidad. Y por eso es que Dios está levantando en su iglesia gente entendida para que sea precisa con comunicar este evangelio glorioso del nuevo pacto. Pablo lo llama el evangelio de Jesús, no el evangelio del concilio de la iglesia de Dios, ni la iglesia pentecostal, ni de la iglesia Casa de Gracia y Verdad. No predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y este crucificado y resucitado. No vendemos una ideología de una línea de pensamiento. Que nuestro producto es Cristo. Nuestro producto es Cristo. De ahí en adelante todo lo demás. Si la gente quedó convencida de que Cristo es su Señor, es su Salvador, usted cumplió su asignación. Y todos los demás detalles respecto a doctrinas, formas, estructuras y detalles, el Señor va a encaminar a ese creyente en su luz. Porque si la luz entra, la luz guía. Si la luz entra, la luz guía. La luz ilumina, la luz absorbe las tinieblas. Nuestro enfoque es que el corazón se abra a la luz. Que el corazón se abra a Jesús. Amén. Y que sea parte de la oscuridad o de la idolatría, que fue el enfoque de Pablo. Amén. Y él comienza hablando de Dios desde el origen, de quién es Dios, qué hizo Dios, para entonces hablarle de lo que es el evangelio. Amén. En el verso 30 dice, pero Dios, él siguió predicando, usted tiene que leerse, es un discurso hermoso. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan qué. ¿Que hagan qué? ¿Qué sigue diciendo? Ayúdeme. Dando fe a todos. Pero cuando oyeron, y este es el punto clave, o uno de los puntos culminantes, pero cuando oyeron lo de la resurrección, unos, dígame qué, se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas, ojo, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Énfasis. Aquí aparece tanto en el 17 como en el verso 17, los primeros versos, y también aquí culminando el verso 34. Dice que algunos creyeron. El 32 dice que algunos se burlaron, que otros dijeron, bueno, vamos a ver si te oímos otra vez. Por eso es importante que nosotros podamos discernir el poder que tiene la palabra. Y esta es mi exhortación a todos. Diga conmigo, la palabra tiene poder. La palabra predicada tiene su efecto. Dice la palabra que el Señor decidió
salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación de este evangelio. Hay una forma de dar testimonio, muchas formas de dar testimonio. La principal es la propia vida. Pero para que el evangelio pueda ser oído y recibido, hay que predicarlo. Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo vendrán, cómo creerán si nadie se le predica? ¿Cómo le predicarán si no son enviados? Gloria a Dios que usted ha sido enviado. Y gloria a Dios que usted y yo estamos en este proceso de prepararnos para ser predicadores responsables, predicadores serios, predicadores que estén acorde a la verdad presente en Cristo. Para no hablar nuestras ideas, para hablar la idea de Dios, la solución de Dios, que es Cristo Jesús para la humanidad. Amén. Tipos de creyentes o tipos de personas que usted va a tener en un auditorio como lo tuvo Pablo. Dice aquí en el verso 5 que algunos judíos del 17, el verso 5, que no creían teniendo celos. Así que mientras usted predique y vaya ejerciendo su llamado, este es una de las personas que pueden aparecer en el escenario. Los envidiosos, la gente que tiene celo, la gente que tiene envidia, la gente religiosa, porque por eso dice que algunos, mire, lo especifica, los judíos que no creían. Cuando alguien cree, se conecta. Cuando alguien cree, dice arriba, y lo dice tanto en el 4, dice que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila. Yo quiero que usted le diga conmigo, se juntaron. Se juntaron con Pablo y con Sila los que creyeron. ¿Qué fue lo que hicieron? Dígalo otra vez. Dile que está a tu lado. ¿Tú crees? Pues tienes que juntarte con el pueblo, juntarte con gente que te edifique, con gente que te impulse, con gente que te lleve hacia adelante. ¿Alguien dice amén? Esa es una de las primeras evidencias de un renacido, de alguien que fue tocado, impregnado con la vida, su vida individualista, su vida de orgullo, su vida religiosa, su vida de celo, su vida de envidia, su vida de competencia, es absorbida en cuestión de segundos por la gloriosa vida del Señor Jesús. Impresionante. Ellos eran judíos, muchos eran judíos. Pero dice que cuando oyeron la palabra, lo oyeron, creyeron. Ellos creyeron. Las personas que tienen problemas, hermano, para congregarse, para juntarse, para afiliarse con el cuerpo, con los hermanos en Cristo, tienen un problema de fe, un entendimiento de fe. ¿Alguien me puede entender? Cuando crecemos en fe, crecemos en esa necesidad imperiosa de estar con el cuerpo, de estar expuesto a la palabra, de estar expuesto a los maestros, de estar expuesto a los pastores que enseñan la verdad. Pero las personas que carecen de hambre, que les restan importancia, que los cultos están en sus iglesias, y eso lo digo porque esto se está grabando, porque aquí no pasa. Los cultos, los servicios, las enseñanzas, las escuelas, los seminarios, los estudios bíblicos están en sus congregaciones, están en las casas que pueden levantar algunos pastores con el asunto de la célula, y ellos no aparecen porque no se quieren juntar, porque ahí tal vez el hermano que no le cae muy bien, porque no me gusta la música, porque no me gusta que la pastora se pone a veces pantalón y se pone mucho maquillaje. Irrelevante. Lo que buscamos es si Cristo está expresado, si Cristo está siendo predicado, si Cristo está siendo mostrado, si Cristo está siendo enseñado, si Cristo está siendo exaltado, si Cristo está haciendo, si Cristo está haciendo, si Cristo está haciendo, si Cristo está haciendo. Aleluya. Creyeron, y el efecto natural del que cree, ¿qué es? Se junta. Del que está a tu lado, con quien tú te juntas, te dice tu fe. ¿Por qué? Porque un abismo llama a otro. Y hay un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Aunque suena como fuerte, porque determina, como que liga la identidad con la juntiña. ¿Por qué? Porque es que la luz y la tiniebla no hay coherencia. Los yugos desigual no se puede. ¿Alguien me está entendiendo? Recíbame esta palabra que no la tengo bosquejada, pero creo que Dios le está aclarando algo. No puede haber, no hay comunión entre Jesús y Beliar. No hay comunión entre el Nuevo
nuevo pacto y la religión. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión, no hay comunión. No hay comunión. Tenemos que delimitar nuestro espacio, nuestra esfera a nivel personal. Amén. ¿Por qué? Y para eso Dios nos puso un cuerpo, para que podamos ser operativos, funcionales los unos con los otros y poder ayudarnos, orar los unos por los otros, edificarnos los unos a los otros. Diga conmigo, se juntaron. Pero los que no se juntaron, que eran incrédulos, ¿qué hicieron? Diga, celo. Así que allí está parte de la audiencia, los celosos, los que no pueden disfrutar tu éxito, los que no lo pueden, no se lo pueden gozar, los que no lo pueden celebrar. Diga, celosos. Porque ellos piensan que si tú tienes éxito, les resta visibilidad a ellos. Gloria a Dios por el Espíritu Santo y por esta palabra que nos sana de todo celo, de toda religión. En el nombre de Jesús, el celo y la envidia y la competencia se ve entre hermanos, se ve entre esposos, se ve entre hermanos de carne, ¿verdad que sí? Se ve entre hermanos de las congregaciones. Que el Señor, por la revelación de su palabra y por la impartición de su vida, nos limpie de toda envidia, de todo celo, de toda religión, y que nosotros seamos de lo que creemos. Porque somos de lo que creemos y nos juntamos. Dile que está a tu lado, qué bueno que creíste. Por eso estamos juntos aquí, ¿verdad que sí? Por eso estamos juntos. Y nada podrá separarnos ni del amor de Dios, ni de nuestros hermanos. ¿Alguien dice amén? Nada, porque el pegamento se llama amor. El pegamento se llama amor. Se llama fe. Cristo es nuestro punto de encuentro y de unidad. Las diferencias, las líneas teológicas, los pensamientos, nuestras opiniones no son la preeminencia. Cristo es nuestra preeminencia. Cristo es el pegamento. Nuestros temperamentos, nuestros caracteres diferentes, nuestra cultura, nuestro estatus social, todo eso es absorbido por la vida de Cristo. Cuando te bautiza en su cuerpo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, ya no hay bárbaro, ya no hay intelectual, ya no hay ignorante, sino que todos somos uno en Él. No hay mujer, no hay hombre, no hay alto, no hay bajo, no hay flaco, no hay gordo. Cristo. En su iglesia el Padre solo ve a Cristo. ¿Alguien dice amén? Entonces usted, no hay flaco, no hay gordo. No hay gordo. Decimos amén. Diga. Si viera los cuerpos dijera, no va a caber la nube no te va a aguantar. Pero gracias a Dios que cuando Él vuelva por su iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos un cuerpo nuevo, igual que el de Él. Sin grasa, sin colesterol, oh gloria, sin línea de expresión, ay santo, sin grasa en el hígado, nada de eso, todo lo natural será absorbido por lo celestial, y esto que se ve será absorbido por lo que no se ve. Alguien dice amén. Seremos absorbidos por la vida. Así que lo natural no nos debe de deprimir ni de preocupar, porque Dios solo ve a Cristo en su iglesia. Dios solo ve a Cristo en su iglesia. En el 17:32 dice que hay otro tipo de personas en el auditorio, diga burladores. Burladores, gente que no está entendiendo lo que se está diciendo, no lo comprende y deciden reírse, hacer burla, hacer escarnio de eso. Prepárese cuando usted sale a la calle, puede ser que o vaya a una casa o incluso a una iglesia a predicar, va a tener parte de este tipo de personas en el escenario. Entonces usted
como dice Andrea, ¿verdad? Usted busca una musa que no sé lo que eso signifique, pero una persona que te inspire, que el que te está diciendo amén, a ese que tú tienes que mirar. El que está cruzado y comiendo chicle y mirando por otro lado, ni lo mire, ni mire para allá. Entonces usted se concentra en lo que usted le ve fe. La fe se ve, la fe se nota, la fe se siente, la fe se percibe. La fe, diga fe. No te vayas, ¿por qué? Porque las personas en un auditorio que son celosos o incrédulos o burladores pueden afectar el mensaje del que él predica. Si el que predica no tiene dominio propio y está enfocado en Cristo y en la asignación que le dio, y de repente tú tienes un bosquejo que ha orado, que Dios te ha inspirado, pero ve esa persona, ese infeliz, porque feliz no está, porque si tuviera feliz, entonces, porque Cristo está en su vida, celebrara la palabra. Diera a Dios, diera gloria a Dios. Dijeron que sea un aleluya. Dijeron que sea como hacía un amigo de Luis cuando tú predicabas, te hacía así mientras tú sabes. Aunque sea así con el dedo. ¿Verdad que sí? Así mismo. Que tú pensabas que te iba a decir algo y tú te parabas de predicar. Diga conmigo, la palabra debe encontrar respuesta. Una respuesta de fe, una respuesta de entusiasmo, una respuesta como cuando usted le ponen así esa comida, esa que a usted le gusta, como cuando usted tiene mucha sed y le brindan ese vaso de agua así, con ese vaso cenicito que está sudando y usted así está anhelante. Que Dios nos ponga eso en el corazón, anhelante de escuchar su voz, anhelante de predicar su voz, su palabra. Diga conmigo, burladores. También están los escépticos y los sospechosos. ¿Verdad? Decían, ya veremos, oiremos, ya te oiremos otra vez. Sí, eso del nuevo pacto, de la gracia, de la presente, de hermeneutia, ya veremos. Eso es disparate. Vamos a ver. Vamos a ver. Diga conmigo, no le ponga caso a eso. Eso no puede ser tu enfoque, ese tipo de gente que te desinspire. Desinspirar es un término bien extraño, porque inspirar es con influirte aliento, como cuando estás soplando una veiga, ¿verdad? La veiga está así toda huevinada, como decimos los dominicanos, todo así, pero cuando usted le sopla, esa veiga toma forma, a veces tiene forma de corazón, tiene forma de mano, ¿verdad que sí? Pero mientras está desinflada, no se ve la forma, pero cuando viene alguien y la inspira, sopla sobre, entonces esa veiga como que se incorpora y es como si tuviera vida. ¿Me doy a entender? Le pongo este ejemplo gráfico para que eso es lo que hace el Espíritu Santo, pero de manera más potente, porque el aire, el soplo del Espíritu Santo no se extingue porque nosotros seamos ni tan siquiera apoyados o heridos, sino que ese mismo soplo nos sana. Ese mismo soplo, véalo, es algo sobrehumano, es algo divino. A pesar de las heridas, a pesar de los sufrimientos, por el soplo del Espíritu de Dios en tu vida, te regenera. A esta altura, con todo lo que usted y yo hemos pasado y todo lo traicionado que hemos sido, malentendidos, todos los sufrimientos, enfermedades, ya deberíamos estar así, pero estamos de pie. Estamos de pie. Porque ese soplo no se va. Ese soplo te hiere el enemigo y ese mismo soplo tapa el pinche. ¿Usted lo cree? Hay poder en la vida del Espíritu. Así que no se lleve de los sospechosos, de los menospreciadores. Que tú debes esta graduación. ¿Y qué tanta cosa hay? ¿Qué tanta graduación hay? ¿Qué? Yo no veo que lo que sabe que. Tranquilo. Que debajo de una yagua vieja sale tremendo alacrán, dice un dicho popular. ¿Está conmigo? Y como bien decía Andrileni, Dios honra la humildad y la disposición de los corazones que se rinden a Él. No sabemos nada, solo sabemos, como decía un filósofo, que no sabemos nada. Cristo es nuestra sabiduría. Y en Él estamos y Él nos está enseñando, formando y educando. Otro parte del escenario que usted se puede conseguir son los inseguros y los dudosos. Hay seis tipos de personas. Hablamos de los religiosos celosos, los burladores, los escépticos y los sospechosos, los inseguros y los dudosos, como lo que acabamos de mencionar. Pero están también los que creen.
¿Dónde está nuestro enfoque? En los que creen. ¿En quién está nuestro enfoque? En los que creen. En los que creen. Porque esos que creen, como dice la palabra, que el evangelio era predicado en Hechos y que los que estaban para vida eterna creían y eran añadidos a la iglesia. Diga conmigo, Dios eligió y Dios llama a los elegidos. Dios necesita la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque Él le dio esa asignación a la iglesia. Prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que crea, ¿será qué? Salvo. Diga conmigo, salvo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu y la palabra trabajan juntos. La palabra es la materia prima. El Espíritu hace lo que nosotros no podemos hacer, que es revelar, iluminar la verdad. Pero el Espíritu no va a predicar. El Espíritu va a hablar a través de nosotros. Así que el Espíritu y la palabra son las dos alas de este avión llamado evangelización o predicación del evangelio. Amén. El Espíritu y la palabra. Mire, dice que Pablo, él hablaba las escrituras. No dice que desde las escrituras comenzó a predicarle. Desde las escrituras, diga desde las escrituras. Un cristiano, todo cristiano debe conocer las escrituras, pero aquel que aspira a predicar, a ganar almas, ser líder, debe de conocerla más. Alguien dice amén. Así que Pablo no era un neófito de las escrituras. Pablo era un conocedor de las escrituras. Y nunca paró de estudiar las escrituras y de leer otros libros. Porque hay religiosos que dicen, no, Biblia, y yo obviamente leo Biblia. Pero Pablo le dijo a Timoteo, tráeme los rollos y tráeme los libros que dejé en ese lugar cuando tú vengas a verme. Amén. Así que Pablo era un hombre letrado, que le gustaba la lectura. ¿Para qué? Para él poder ampliar su conocimiento para poder comunicar este evangelio con más precisión y claridad. Amén. Dice, diga conmigo, los que creen. Y para culminar, quiero dejarle esto en su corazón. Nuestro enfoque deben de estar en los que creen. Amén. ¿Qué es lo que nos va a motivar a predicar? Espero que lo mismo que motivó a Jesús y lo que motivó al apóstol Pablo. Y dice el verso 16 del capítulo 17 que Pablo, esperando que Timoteo y Sila llegaran desde Berea hacia donde él estaba, porque tuvieron que sacarlo para que no lo mataran, dice que él estaba ahí esperando que ellos llegaran. Pero al ver la ciudad en tanta idolatría, su espíritu, ¿qué? La indiferencia es el pecado moderno de la iglesia. Todo hoy lo normalizamos. Todo hoy se graba un video para subir a la red y coger view. 2 personas peleando, la homosexualidad, el lesbianismo, la mala palabra, las mujeres con glúteos grandes, meneándole una. Ahí están los cristianos normalizando toda esta asquerosidad. Las cosas no las podemos normalizar. Que cuando veamos el pecado, la inmoralidad y toda esta perversión, que nuestro espíritu, en vez de callar, de normalizar, es decir, en su vida, que nosotros sepamos que nuestro espíritu debe de enardecerse. Enardecerse es una combinación de algo espiritual que se fusiona con los sentimientos del alma para producir ira, para producir un enojo, llamémoslo un enojo santo, pero a la vez una compasión profunda, una preocupación profunda. Es esta mezcla misteriosa de enardecer el espíritu. Dice que no solamente fue la mente ni el alma, sino que fue el espíritu, vino desde el espíritu, una indignación, una ira, sí, una molestia, sí, pero es mucho más que eso. No es solo ira, no es solo indignación, no es solo molestia, es una alta preocupación. Enardecimiento es una alta compasión, es una alta valoración del problema, que no lo normalice. Esto es un problema, esto es grave, esta gente va en camino al infierno, esta gente está en
un error y no lo pasaban. Si hay muchas personas, los perdidos serán como la arena. Que el Señor nos quite ese espíritu pasivo, ese espíritu conformista, ese espíritu modernista que todo lo normaliza. Que el Señor enaltezca nuestros espíritus ante la degradación de nuestra sociedad. Que el Señor puede impartir hoy a cada hermeneuta hoy graduado aquí y a todo lo que escuchamos ese espíritu de enaltecimiento, que algo arda, que algo se prenda, que algo se gestione, que algo te motive para salir de la comodidad y del silencio. Pablo estaba ahí esperando en silencio, pero algo lo estaba quemando por dentro. Como dijo Jeremías, yo traté de callarme, pero no pude. El fuego, diga conmigo fuego. Así que enaltecer es una combinación, diga tristeza, indignación, enojo y una alta compasión. ¿Por qué vemos que todo esto está allí? ¿Por qué? Porque la compasión es lo que te va a mover a la acción. Si solo te entristece, si solo te indigna y no está el elemento compasión, te frustra, siente impotencia. ¿Me doy a entender? Entonces, o una ira que puede incluso dañar en vez de edificar. Para enardecer esta combinación de tristeza, indignación y compasión. ¿Para qué necesitamos la compasión? Diga, para tener acción. Sin compasión no hay acción. Jesús vio la multitud y dice que se compadeció de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. La diferencia entre pena o tristeza y compasión es que la pena y la tristeza te dejen en el lamento, en el señalar, en el juzgar el problema y tanta corrupción que hay y tanto, mira esa prostituta, mira ese pecado. Si no transicionamos o si no pasamos a la compasión, nos quedamos en la tristeza y en la indignación y nos podemos convertir predicadores de juicio, de condenación, de acusación, que solo señala el mal pero no da solución. Pero cuando tu espíritu se enardece y siente esta tristeza profunda por la condición del pecado de la gente y te indigna ante el engaño de muchos que predican incluso falsamente y que adoran falsos dioses, necesitamos indignarnos, necesitamos entristecernos, pero también necesitamos una compasión que nos haga saltar de la silla y salir de las casas a predicar este glorioso evangelio. Diga compasión. Predicadores sin compasión son predicadores monótonos, vacíos. No le importa la vida de quienes lo escuchan. Solo le importa predicar su mensaje y que la pasen bien y que lo pongan por YouTube. Pero de lo que pase con quien lo escucha, nos interesa. No podemos ser predicadores por fama, por like, por cámara. Tenemos que ser predicadores con un corazón enardecido, lleno de compasión. ¿Alguien dice amén? Lleno de amor. ¿Por qué? Diga, la compasión me mueve. La pena y la tristeza, ¿qué hace? Te deprimen y te ponen en una posición de solo señalar, juzgar, condenar el mal, pero sin hacer nada. Pero aquellos que tenemos compasión, debemos, como Pablo dice, que él al sentirse así, comenzó a predicar. Comenzó a predicar en la plaza, no en un púlpito, en la plaza. Amén. Que la iglesia salga de los púlpitos y que volvamos a las plazas, que volvamos a los mercados, que volvamos a los hospitales, que volvamos a las cárceles, que volvamos a las esquinas y redimamos lo que el pentecostalismo dañó y con sus exageraciones y su evangelio mezclado con ley y gracia. Que gente apostólica de gracia y verdad que conocen este glorioso evangelio se levanta también en las esquinas con los megáfonos también a predicar este evangelio.
Y que el enaltecimiento de nuestro corazón, no para juicio, no para decirle que el diablo se lo va a llevar, ni nada de eso, sino para darle la solución a su condición. ¿Alguien puede entender lo que digo? Pablo lo dijo, ese Dios que ustedes dicen que adoran es el creador de los cielos y la tierra. No puede ser adorado. Ustedes quieren adorarlo, pero lo están haciendo mal. Pero esta es la forma correcta de adorarlo. Creyendo en Jesucristo, creyendo en Jesús. Él es Dios, Él es el Salvador. Que nuestro mensaje traiga luz. Hay muchos tipos de público, pero nosotros nos enfocaremos en los elegidos. Los elegidos necesitan escuchar el mensaje para poder ser salvos. Los elegidos necesitan el mensaje para que el Espíritu Santo los pueda llamar desde adentro. No todo el que nos escucha caerá rendido ante nuestro mensaje. Algunos se burlarán, otros se enojarán, otros no creerán, otros dudarán, otros especularán y dirán que tú dijiste lo que nunca dijiste. Pero hay otros que creen. Vamos por lo que creen. Vamos por lo que creen. Gracia y paz, familia. Póngase de pies. Según lo que recibí en la exposición el martes, el predicador del nuevo pacto, el hermeneuta del nuevo pacto, debe de tener estas características que ustedes mismos expusieron. Lo primero es que debe de estar consciente que es portador de la gloria. Que la gloria no es un humo. Que la gloria no es un calofrío. Que la gloria es Cristo impartido. Que es Dios mismo en nosotros. Para dar testimonio de sí mismo a un mundo perdido. Que no tiene esperanza, que está en tiniebla. Diga conmigo, portador de su gloria. ¿Qué característica de este hermeneuta, de este predicador? Saber que porta, dígame cuál es la primera, que porta la gloria de Dios, que es el carácter de Cristo, el carácter del Hijo. ¿Alguien dice amén? La vida y el carácter de Cristo, que debe tener fe, integridad, compasión, preparación, pasión, enfoque. ¿Alguien vaya diciendo amén? A quien debe tener un enfoque en lo que quiere alcanzar para glorificar a Dios, para poder ir. Y va con perseverancia, con persistencia. También va con humildad, diga humildad. Va con santidad, sabiendo que el Dios que representa es santo. Y el predicador tiene que expresar ese carácter santo. ¿Alguien dice amén? Que va con esta santidad, con esta fe obediente, lleno de paz, de confianza, confiando, dependiendo, ministrando desde el reposo del Señor. ¿Alguien dice amén? Que es consciente, reitero, que porta la gloria y por ende es sal y luz de este mundo, que debe dar gusto, que debe salar, que debe preservar los principios de la verdad, que debe brillar, que no puede estar escondido, que el mundo nos está viendo. ¿Alguien dice amén? Que debemos de ser testigos del poder de Dios, testigos fieles como lo fue Pablo y llenos de sabiduría como lo fue Salomón. Así que usted tiene las herramientas, tienen el mensaje, tienen el Espíritu y tienen la preparación que seguirán intensificando en sus vidas. Porque esto es hasta que todos lleguemos. Estamos en la punta del iceberg de esta revelación gloriosa de este evangelio. Debemos de valorar y de dar honor por haber sido redimido por la sangre de Cristo, a fin de cumplir su propósito. Amén, iglesia. Señor, gracias. Gracias porque tú nos hiciste digno en tu sangre. Y tú no comenzaste con nosotros el día que te recibimos en el corazón, sino que tú nos habías predestinado en Cristo. Nos había predestinado, nos había santificado, nos había elegido, Señor. Y el día que a ti te agradó, nos llamaste, nos salvaste para revelar a tu Hijo por medio de nosotros. Que vivamos con una conciencia de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. De que es imprescindible la voz de la iglesia, que se retumbe en medio de tantas voces
que la voz de Dios se oiga por medio nuestro, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros lugares de trabajo, de nuestros sectores donde vivimos, con nuestros vecinos. Que tu voz sea oída por medio nuestro. Que Cristo sea predicado. Que Cristo sea conocido. Que Cristo sea glorificado. Y que como Pablo, Señor, perseveremos hasta el final, sin importar el público, pero que seamos fieles a la asignación. Pablo fue fiel a la asignación y la recompensa fue que algunos creyeron y esos algunos fueron salvos. Y sus corazones fueron consolados. Que así sea consolado nuestros corazones. Nos queda un alto camino por recorrer. Un 2026 donde hay gran trabajo que debemos de hacer. Danos el amor, la compasión. Que nuestro espíritu se enciendan con el fuego de tu palabra, con el fuego de tu verdad. Y que podamos sentir amor y compasión por el que se pierde y también por el ignorante que no disfruta este evangelio por estar ciego a la gracia de Dios, ciego a la verdad de Jesucristo. Bendigo en Cristo, declaro la bendición en Cristo que se exprese en vida sobre todos estos estudiantes. En el nombre de Jesús, gracia y paz, familia, un aplauso fuerte.